Bien, en este tercer vídeo, como os prometí al final del segundo, vamos a ver ahora el mismo caso que para el conductor rectilíneo, pero para una espira cuadrada. El tema de la espira no es más que una vuelta, pero ya sabéis que el hecho de que sea circular o cuadrada pues va a depender sobre todo de dos cosas. Primero, del tipo de efecto que queramos conseguir. La geometría de la espira es súper importante porque dependiendo de esa geometría, los efectos se traducirán en un lenguaje matemático o en otro, y va a depender también del núcleo ferromagnético que estemos utilizando. En el caso de transformadores habéis visto que los núcleos suelen ser más bien rectangulares o cuadrados, ¿no? De sección rectangular o cuadrada, y que luego las espiras se van adaptando. No quizás de esta manera tan picuda, ¿no? Tan rectangular, pero sí que forman aproximadamente unos rectángulos con esquinas redondeadas. Pero en el caso de núcleos cilíndricos, las espiras van a ser totalmente redondas. En este caso, bueno, pues nos conviene utilizar este tipo de espira. Entonces, bueno, en este dibujo sí que podemos ver claramente que tenemos un polo norte y un polo sur, y esto nos va a servir para crear el campo magnético, que ya sabéis que es el elemento básico para que se produzca un fenómeno. Y luego vamos a tener una espira de este tipo en el que la corriente entrará por uno de los terminales, girará por toda la espira y saldrá por el otro terminal. Es decir, que estos dos terminales estarán conectados al positivo y negativo de una fuente de tensión. ¿Vale? No le hagáis mucho caso a este positivo y negativo, ¿vale? En este momento, con el sentido real, el convencional, pasad de eso, ¿vale? Simplemente vamos a hacerle caso a la flecha, entra la corriente por este terminal, da la vuelta y sale por este otro. Bueno, pues si nos damos cuenta, una espira no es más que 4 conductores. 1, 2, 3 y el cuarto que lo vamos a considerar todo junto, como si estuviera unido, como si fuera uno solo, aunque aquí aparezca roto, ¿no? En dos partes, que aquí aparece una parte intermedia. Supongamos que no, que es un rectángulo cerrado. Bueno, pues vamos a tener, obviamente, dentro de este campo, con estas líneas de fuerza representadas igual que antes por las flechas rojas, unos conductores que están en la misma dirección, que serían este, y conductores que están perpendiculares a las líneas de campo, que son este y este. Esto lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva. Bueno, pues los conductores que van en la misma dirección del campo, que serían la parte superior e inferior de la espira, no van a generar fuerza electromotriz. ¿Vale? Bueno, es una simplificación que nosotros estamos haciendo en las fórmulas del tema, pero en realidad el flujo magnético va a depender de este campo, de esta inducción magnética, de la superficie, pero también va a depender del ángulo con el que incide, y como en este caso el ángulo que forman las líneas de campo magnético y la dirección, la longitud del conductor es cero, pues ahí también va a haber un flujo cero. Con lo cual, estas dos que están marcadas aquí en verde no generan fuerza electromotriz, pero sin embargo, las dos que están en perpendicular a las líneas de campo sí van a generar fuerza electromotriz. ¿Y esto en qué se traduce? Pues que una espira de este tipo no es más que dos conductores iguales que en el caso que habíamos visto en el vídeo anterior. Es decir, que una espira se va a comportar como dos conductores que son paralelos a los polos norte y sur, que son paralelos entre sí y que son perpendiculares, es decir, que forman 90 grados con las líneas de campo magnético que discurren desde norte hasta sur. ¿Vale? Esta simplificación es súper importante porque la fuerza electromotriz que se va a inducir, que se va a generar en los terminales de esta espira, será ni más ni menos que 2 veces la fuerza electromotriz de un solo conductor. Obviamente porque tenemos dos conductores con la misma longitud. Repito, recordad, sigo utilizando la L. En el cuarto vídeo esta L mayúscula va a cambiar su significado necesariamente. Es decir, dos conductores de la misma longitud en presencia del mismo campo y que tienen la misma velocidad, pues van a generar una fuerza electromotriz por un lado, otra por otro lado, pero esas dos se suman y al final en los terminales aparecerá el doble de la fuerza electromotriz que generaba un solo conductor. Obviamente, lo que estamos empezando a ver ya aquí, que esto ahora hablaremos de ello, de las fuerzas, es que
si la intensidad circula hacia un lado y aquí circula hacia el otro, las fuerzas electromotrices se suman o se restan. Y la respuesta, bueno, es clara por la fórmula, se suman. Son dos iguales, pues el doble, ¿no? Si la corriente fuera hacia arriba y aquí también fuera hacia arriba, entonces sí que estaríamos hablando de que las fuerzas electromotrices serían iguales, pero de distintos signos y se anularían. Recordad también lo que vimos en el tema anterior con los dos conductores de la espira, que estaban paralelos y que creaban campos. En medio se sumaban, pero si le dábamos la vuelta a la intensidad en uno de ellos, el campo magnético entre los dos conductores se anulaba, ¿no? O sea que vemos que aquí es muy importante no solo cuánto vale, sino en qué dirección se mueven las corrientes, se mueven las líneas de campo. Todo esto es importante. Lo que tenemos que quedar de una manera simple, que en una espira los dos conductores que van en la misma dirección del campo no generan una fuerza electromotriz y que los dos que son perpendiculares, que forman 90 grados con las líneas de campo, sí generan. Y como son dos conductores iguales, la fuerza electromotriz que aparecerá en el voltímetro que conectaríamos aquí en estos dos terminales será la del doble de uno de los dos conductores. ¿Vale? Recordad con el conductor rectilíneo que hablábamos de fuerza electromotriz, pero también de una fuerza electromagnética. Fuerza electromotriz es una tensión, ¿vale? Lo repito para que quede claro. Es una tensión. Pero cuando hablamos de fuerza electromagnética sí es una fuerza. Es una fuerza que empuja cosas, que hacen que las cosas se muevan. Y en este caso, pues nos van a aparecer las dos fuerzas. En una espira, como hemos dicho, los conductores paralelos con corrientes en sentido opuesto, es decir, estos dos van a sufrir esas fuerzas. Por supuesto, estos dos de aquí no sufren fuerza ninguna. Más que nada porque la fuerza va a depender de magnitudes que intervenían antes en la fuerza electromotriz. Estos dos conductores, estas fuerzas no las sufren. Por tanto, como tenemos dos conductores que, siguiendo la regla de la mano izquierda, os acordáis, la de FBI, ¿no? En los dedos gordos, la fuerza, índice, el campo o la inducción, la B, y el corazón, la intensidad, pues si aplicáis esa regla de la mano izquierda a este conductor y vemos que la intensidad va hacia arriba, es decir, colocáis el dedo corazón apuntando hacia la pantalla, si la fuerza, si el campo magnético va hacia la izquierda, vais a comprobar, perdón, hacia la derecha, vais a comprobar que efectivamente la fuerza tiene la dirección que muestra aquí en el dibujo. Entonces, en este conductor, la fuerza va a ir hacia arriba, es decir, el campo magnético hace una fuerza sobre este conductor hacia arriba, lo empuja hacia arriba, y en el otro, que la intensidad va al revés, lo empuja hacia abajo. El dibujo es bastante claro, es decir, uno de los conductores se empuja hacia arriba y en el otro empujáis hacia abajo. Os invito a que cojáis un folio y hagáis esta misma representación. Del lado izquierdo del folio empujáis hacia arriba y del lado derecho empujáis hacia abajo. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que el folio comienza a girar en sentido horario. Es decir, que si nosotros aplicamos estas dos fuerzas a esta espira, la espira va a girar en este sentido, porque este lado lo estamos levantando y este lado lo estamos bajando. ¿Vale? Volved a repetir lo del folio y veréis cómo es claro que esta espira va a empezar a girar en sentido horario. Con lo cual, en presencia de un campo magnético, si yo introduzco una corriente por el conductor, como es este el caso, resulta que la espira empieza a girar. Pero cuando gire 90 grados, es decir, cuando el folio lo pongáis de una manera vertical, ¿no? Es decir, que mostréis una de las caras hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, esas fuerzas seguirán girando el folio, con lo cual el folio seguirá girando en sentido horario. ¿Empezáis a ver más o menos cómo puede funcionar un generador o un motor? ¿Cómo se produce este movimiento de las espiras que forman el motor? Pero bueno, no nos adelantemos. Cuando existen un par de fuerzas, es decir, dos fuerzas en este caso, que son iguales, ¿no? Porque las dos son iguales. Son B por L por I, pero son iguales porque el campo es el mismo, la longitud de los conductores es la misma y la intensidad que hemos introducido por ello es la misma. Si las dos fuerzas son iguales, tienen la misma dirección, que es la vertical,
pero una tiene sentido hacia arriba y la otra sentido hacia abajo, aparece lo que se conoce como un par. En este caso, un par electromecánico. Electromecánico porque, bueno, los pares suelen ser mecánicos porque producen movimiento, pero en este caso es un movimiento producido por un sistema eléctrico. Y ese par electromecánico se representa por la letra M y generalmente en sistema internacional viene medido en newtons por metro. Newton, recordad que aparte de ser el apellido de Isaac Newton, es la unidad de medida de las fuerzas. Nosotros no hablamos en el lenguaje coloquial de medidas de fuerza, ¿no? Tengo mucha fuerza, pero no dices que tiene mucha fuerza en una unidad. Pero en física sí que se mide en newtons. Si queremos calcular en sistema internacional el par, en newton por metro, tendremos que utilizar esta fórmula que ya está totalmente simplificada, donde E es la fuerza contraelectromotriz. A ver, es una fuerza electromotriz, es una FEM, pero el que sea contraelectromotriz lo que significa es que se ha generado como reacción a una fuerza electromotriz. Es decir, yo introduzco en el sistema una intensidad que genera un campo, que genera un flujo y que genera una fuerza electromotriz. Pero esa fuerza electromotriz, que es una tensión, no lo olvidemos, genera una intensidad y esa intensidad vuelve a generar otro campo, vuelve a generar otro flujo, todo esto que se opone al primero y ese flujo generará otra fuerza que en este caso llamamos contraelectromotriz. Os lo explico porque hay que explicarlo, pero no os bloqueéis con esto, ¿vale? La I es la intensidad que hemos introducido en amperios y la N es la velocidad de giro pero en revoluciones por minuto. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con esto porque no es una velocidad en metros por segundo. La velocidad en metros por segundo es la que tú tienes cuando corres hacia adelante. Pero la velocidad en revoluciones por minuto es la velocidad que tienes cuando giras. Y en este caso ya estamos hablando de giros, ¿no? Hemos dicho que las dos fuerzas hacen que la espira gire. Bueno, pues si queremos calcular el par en newton por metro, utilizaremos esta fórmula. Y la de abajo no es más que una variante. Lo que pasa es que ahora el par motor no lo vamos a calcular en newton por metro, sino en kilopondio por metro. El kilopondio es una unidad de medida de fuerza que se utiliza en distintos campos, en distintas áreas, sobre todo en temas de mecánica. Pero ya, vuelvo a decir, el sistema internacional es newton por metro. Si lo quisiéramos calcular en kilopondio por metro, la fórmula es exactamente igual, aunque parezca que no. Una constante, que aquí es 9,55, ahora es 716. La potencia, que serían caballos de vapor, pero la potencia es V por I. Es decir, que esta potencia es similar a la anterior, pero no está en vatios, está en caballos de vapor. Y la N, que sí que sigue siendo la velocidad en revoluciones por minuto. Conocer el par motor, si fueran motores, ¿no? Aquí si tenemos un generador es otra cosa. Pero conocer el par electromecánico es muy importante a la hora de ver cuáles son las prestaciones de un motor, tanto en mecánica como en electricidad. Este vídeo es un poquito más largo, lo sé, pero es importante. Y lo bueno de estos vídeos es que lo podéis ver 1.000.000 de veces. Si tenéis dudas, me preguntáis lo que sea. Si veis que no lo he explicado bien, me lo decís y lo vuelvo a hacer. Intento plantearlo de otra forma. Bueno, este esquema es muy importante porque con este esquema, si lo entendéis bien y lo asimiláis, vais a ver perfectamente cómo funciona. Cómo funciona una máquina eléctrica, ¿no? En este caso, pues ya sea un transformador, un generador o un motor. Bueno, el principio de todo, en nuestro caso, vamos a plantearlo de esta manera, es que yo voy a introducir una intensidad. Si yo en un sistema electromagnético introduzco una intensidad, por esta fórmula que vimos en el tema 8, una intensidad para conductores de longitud, la que sea, con un número de espiras n y para una permeabilidad determinada, ya sea la del aire o ya sea la permeabilidad del acero dulce o del hierro fundido, el que sea, voy a obtener un campo magnético. Campo magnético que se traduce o en intensidad de campo, que era la H, o lo más común, y en este tema lo estamos viendo así, en inducción magnética, que es la B. Es decir, que ya he traducido, digamos, con esta expresión, una intensidad en amperios en un campo, en una inducción magnética en teslas. Esta inducción, si nosotros la introducimos en un sistema con una determinada superficie, lo que estamos haciendo es concentrar las líneas de campo en ese núcleo
y vamos a obtener una densidad de líneas de campo, que es lo que llamábamos flujo magnético, ¿vale? O sea que de la intensidad hemos conseguido un campo magnético y con el campo magnético conseguimos un flujo magnético. Y ese flujo magnético aparece en la fórmula de la ley de Faraday-Lenz. Siempre que el flujo sea variable en el tiempo, es decir, que vaya aumentando o disminuyendo, inducirá una fuerza electromotriz, que no era más que una tensión, ¿vale? Que se opone a la corriente que la genera. Es decir, esta corriente que ha generado un campo, un flujo y por tanto una fuerza electromotriz, esta fuerza electromotriz generará una corriente que va en sentido contrario de esta corriente. Es curioso, ¿no? Porque esto parece que tiende a frenar a la máquina, pero en realidad lo que está haciendo es realimentarla. Pues si generamos una nueva corriente junto con esta inducción, ¿qué es lo que pasaba cuando teníamos corriente e inducción? Pues que aparecían fuerzas. Y si aparecen fuerzas electromagnéticas y aparecen en ese sentido, tendremos un par motor, un par electromotriz. Y este par electromotriz producirá movimiento giratorio. Este esquema lo he intentado hacer lo más corto y lo más claro posible porque cuando yo vi la asignatura de electrotecnia en la carrera, hacer un esquema parecido a este fue el que me hizo entender realmente cómo funcionaba un generador y cómo funcionaba un motor. Yo espero que haya quedado claro, ¿vale? De cómo introduciendo una corriente por esos conductores puedo producir un movimiento giratorio. De todas formas, los temas de motor y generadores lo veremos de una manera mucho más clara. Aún así, un pequeño adelanto. Podemos, nos hemos centrado aquí en el generador, podemos entender cómo funciona un generador con este simple dibujito. Si yo coloco un polo norte y un polo sur, ¿vale? Que en el generador, pues ya os adelanto que esto es lo que se denomina el estator, ¿no? Que es la parte de fuera. Y luego las espiras serían el rotor, que es la parte esta que nosotros muchas veces en los motores del taller pues hemos sacado y hemos dicho, mira qué de espiras tiene, ¿no? Y qué de vueltas tiene. Nosotros hemos dibujado aquí solo una. Si yo giro la espira en presencia del campo magnético, hemos dicho que aparece una fuerza electromotriz. O sea que si aquí tenemos una espira y se mueven esas líneas que van de norte a sur, es decir, que en este caso van en vertical, estos dos conductores de aquí van a generar fuerzas electromotrices. El doble, ¿no? De cada una, es decir, una de esta y otra de esta, que aparecerán aquí en los terminales positivo y negativo. Es decir, que con ese movimiento que yo le hago a la espira, genero una fuerza electromotriz entre positivo y negativo. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, si voy girando la espira, algunas veces esta entrada de aquí, este terminal, estará al positivo y otras veces esta estará al negativo. Entonces esto parece como que se contrarrestan. Pero si conectamos o disponemos de este colector, ¿no? De Delgas, con unas escobillas de grafito, generalmente, ¿no? Unos contactos, podemos hacer que siempre la espira que esté arriba esté conectada al positivo y la de abajo siempre esté conectada al negativo, sea cual sea en el movimiento giratorio, ¿no? Entonces, esta sería la generación de electricidad con un generador mediante el movimiento de conductores de espiras, ¿no? O sea, yo muevo las espiras y eso hace que el flujo vaya variando. A medida que yo giro las espiras, la posición de esos dos conductores que generan fuerzas electromotrices van haciendo que el flujo varíe. Y para terminar este vídeo, la otra forma. Si coloco el estator, que sería toda la parte de fuera, y dentro coloco un rotor donde vamos a tener el polo norte y polo sur que genere los campos magnéticos, la disposición de este rotor, es decir, si está más encarado a estos tres puntos o menos encarados a esos tres puntos, son los que van a producir una variación de flujo. Y variación de flujo implica fuerza electromotriz por la ley de Faraday-Lenz, ¿vale? Estas serían esas dos formas, ¿no? Bueno, aquí lo dice, el campo magnético producido por el electroimán corta con los conductores del estator, que están aquí. O sea, colocamos estas bobinas en esto, ¿no? Esto sería pues de tres polos. Y entonces cuando esos dos conductores de cada una de las bobinas queden más enfrentados o menos enfrentados a estos tres polos, el campo magnético será máximo, será mínimo, irá creciendo, irá decreciendo, pero es variable el flujo magnético, con lo cual estamos consiguiendo que delta de phi sea distinto de cero. Bueno, este es el tercer vídeo. Queda un cuarto vídeo. Os van a sonar algunas cosillas, porque lo hemos visto en el tema del condensador, pero en este caso aplicado a inducciones.
más concretamente a autoinducciones, que es lo que nosotros vamos a denominar a las bobinas, ¿no? Cuando hemos hablado de bobinas, pues